1603, el cuerpo de la reina de Inglaterra es depositado en un ataúd de plomo, y su tumba no ha sido abierta desde entonces. ¿Por qué? ¿Por respeto? ¿O por temor a que en su interior se esconda una verdad que no estamos preparados para escuchar? Dicen que hay tumbas que hablan más alto que cualquier palabra. El sarcófago de Isabel I es una de ellas. En la abadía de Westminster, las tumbas reales no se abren, es la norma, no la excepción. Pero, por alguna razón, el silencio que la rodea se ha vuelto especialmente ensordecedor. Porque la verdad sobre Isabel podría cambiar no solo la historia, sino también nuestra propia concepción del poder. Convirtió su propio cuerpo en un símbolo del Estado e, incluso después de su muerte, siguió gobernando el imperio. El 24 de marzo de 1603, Isabel Tudor, la última de una gran dinastía, falleció. Fue la mujer que derrotó a España, sometió a la Iglesia y ocupó el trono en un mundo en el que a las mujeres ni siquiera se les permitía pensar por sí mismas. Su muerte marcó el fin de una era y el comienzo de una leyenda. Palacio de Richmond, primavera de 1603. El aire es denso, saturado de incienso. Los sirvientes lavan los suelos con agua de lavanda y queman incienso, pero el olor no desaparece. La reina permanece inmóvil. No duerme, no come ni habla. Durante semanas, se niega a acostarse. Cuando los médicos le ruegan que descanse, ella susurra: si me acuesto, nunca volveré a levantarme. Entendía que incluso el momento de su muerte sería observado por todos. Isabel no podía simplemente morir, sabía que incluso el final de su vida se convertiría en parte de una historia que todos juzgarían. Mantuvo su palabra. Para entender por qué Isabel murió sentada, hay que saber cómo vivió. Porque su vida no se trataba de poder, sino de supervivencia. 1536. Una niña de 3 años se asoma a la ventana mientras se oye un estruendo en el patio. Su madre, Ana Bolena, es conducida al cadalso. Las canciones posteriores decían que Isabel vio caer la espada. De hecho, no fue así. Solo oyó el silencio tras el golpe. Y tal vez entonces comprendió lo más importante: la debilidad mata. El amor también. La infancia de Isabel no fue un cuento de hadas, sino una escuela de supervivencia. Vio a su padre cambiar de esposa, vio rodar cabezas después de la cena. Aprendió a callar y a observar. Cuando la llamaron bastarda, y la despojaron de su título, se inclinó y les dio las gracias, mientras por dentro contaba quién la había traicionado y quién sobreviviría. Dicen que incluso entonces aprendió a mirar a una persona y ver inmediatamente lo rápido que podía perderla. Y esto no es una broma. Era un instinto que la mantenía viva en un mundo donde la ternura mataba. Tras la muerte de su hermana María, la encerraron en la torre. Pasillos oscuros, arañazos en las paredes hechos por las manos de quienes murieron allí. Le dijeron que no había pruebas contra ella, pero el veredicto ya estaba listo. Ella lo entendió: solo se puede vivir si se aprende a jugar el juego. Y ella jugó de forma brillante. Obediente, silenciosa, piadosa. Católica cuando era necesario, protestante cuando convenía. Se ponía enferma cuando querían interrogarla y rezaba cuando se enfadaban. Este papel le salvó la vida, a costa de parte de su humanidad. Dicen que cuando finalmente la liberaron, dejó un arañazo en la pared y escribió: sobrevivir es aprender a mentir. Nadie sabe si esto es cierto. Pero esta historia ha sobrevivido a todos. Es el año 1558. Ella tiene 25 años. El imperio está en ruinas, el tesoro está vacío. Las primeras palabras de sus consejeros: Su Majestad debe casarse. Una mujer en el trono sin marido es una amenaza para el Estado. Comienza un desfile de pretendientes, desde Felipe II de España hasta Anjou. Ella no elige ni rechaza. Mantiene a todos en el limbo y los controla con ello. Imagínese, todos quieren controlarla, pero usted controla sus deseos. Sus contemporáneos escribieron sobre su alta estatura, su voz grave y sus manos fuertes. A veces insinuaban que su cuerpo no era como el de una mujer. Los historiadores discuten, algunos sugieren una condición natural que le impedía dar a luz, otros lo consideran un intento de explicar lo que era inaceptable para la época: que una mujer pudiera gobernar por sí misma. También hubo rumores de que los embajadores intentaron averiguar sobre sus asuntos femeninos. No hay documentos, pero el mero hecho de que existieran esos rumores demuestra la presión bajo la que vivía. También hay una historia posterior sobre un médico que examinó a la reina y murió poco después. Es difícil confirmarlo,
pero la leyenda se ha arraigado. En una monarquía, incluso la muerte podía formar parte de la política. Su poder residía en el mito que ella misma creó. Hizo lo que sus padres no pudieron hacer y lo que nadie más ha podido hacer desde entonces. Se convirtió en un ícono intocable, pero gobernable. ¿Suena a ficción? Ahora imagina, esta ficción mantuvo a Gran Bretaña durante 4 décadas. Dicen que la belleza es poder. Para Isabel, se convirtió en un arma. Y, al mismo tiempo, un veneno lento. Cada mañana, sus doncellas realizaban un ritual que hoy se consideraría un suicidio. Primero, ácido para limpiar la piel. Luego, una pasta blanca conocida como cal veneciana. El ingrediente principal era el plomo, a veces arsénico. Veneno en su rostro, día tras día, año tras año. No lo hacía por belleza, sino para parecer fuerte e inmutable. En aquellos tiempos, se esperaba que una mujer en el trono fuera impecable, incluso a costa de su propia salud. A la luz de las velas, su piel brillaba como el mármol. En los retratos, era una diosa con perlas y oro, eternamente joven, casi inhumana. Pero bajo la capa de pintura había heridas. Las sirvientas susurraban que quitarse el maquillaje era doloroso y que aparecían úlceras bajo las calorías. Quizás esto sea una exageración. Pero los síntomas del envenenamiento por plomo coinciden con lo que describían los cronistas: insomnio, dolores de cabeza, dolor en las articulaciones, manos temblorosas y arrebatos de ira. Cada día se hacía daño a sí misma para permanecer eterna. La belleza se convirtió en su deber y el veneno, en su política. El cuerpo de la reina pagó por la imagen del imperio. Imagínese, su retrato no es arte. Es un documento de poder. Ningún artista tenía derecho a retratar a Isabel sin su aprobación. Más tarde, incluso apareció una plantilla oficial, la Máscara de la Juventud. Se ordenó a los artistas que copiaran el mismo rostro, eternamente joven, inmutable. Así nació la idea de la Reina Eterna, que no envejece ni muere. El imperio exigía la inmortalidad, y se la dio. A costa de sí mismo. Debajo de los lujosos vestidos había otras cadenas. Corsés. En la época de los Tudor, no era solo una moda, era la armadura del poder. Se apretaba tanto que la cintura se reducía varios centímetros. Después de las recepciones, respiraba superficialmente, con los hombros. Las doncellas decían que quedaban marcas profundas después de quitarse el corsé. No es una exageración, es un símbolo de poder que moldea incluso el cuerpo. Su rostro se convirtió en un arma, su cuerpo en una herramienta política. Y su corazón en un campo de batalla entre la humanidad y la imagen. Pero ante ella se alzaba una decisión que incluso la hacía dudar de su propia frialdad. Era un momento en el que la política y la vida personal chocaban de la forma más dolorosa. 1587, María Estuardo, reina de Escocia, su prima, espera su sentencia. 19 años de cautiverio y un solo golpe de hacha. Isabel firma la orden de ejecución. Y luego insiste en que se llevó a cabo sin su consentimiento. Quizás fue una mentira política. O quizás fue un remordimiento que no tenía derecho a mostrar. Después de la ejecución, apenas salió de sus aposentos. Algunos decían que estaba de duelo. Otros decían que tenía miedo. Porque ahora todo el mundo había visto que incluso una reina podía ordenar la muerte de otra reina. ¿Qué harías si tu firma significara la muerte de un familiar y la salvación de un imperio? Una dama de compañía escribió en sus memorias. Dormía poco y, cuando lo hacía, susurraba el nombre de María. Quizás sea ficción. Pero incluso si no lo es un tipo diferente de verdad. Isabel ejecutó a una imagen especular de sí misma, una mujer que se permitió estar viva. 1588, la Armada Española, 130 barcos, 30.000 soldados. Isabel se dirige al ejército en Tilbury. Un caballo blanco, una coraza plateada sobre su vestido, plumas rojas en su yelmo. Y un discurso que todavía se cita hoy en día. Sé que tengo el cuerpo de una mujer débil, pero el corazón y el estómago del rey de Inglaterra. Habla ante el ejército y luego se desmaya. No se levanta durante una semana. Oficialmente, se trata de agotamiento. Extraoficialmente, es dolor, posiblemente los efectos del envenenamiento por plomo o órganos enfermos. Pero lo principal es la imagen, una diosa sobre un caballo blanco, símbolo de fuerza, manteniendo unido el imperio. El poder es teatro, y ella actuó hasta la última línea. Ese mismo año, Robert Dudley, su amigo más cercano, muere.
Tras su muerte, ella se encierra en sus aposentos. Cuando sale, lleva un pequeño medallón alrededor del cuello. Dentro hay una carta firmada por ella, la última. Se encontró después de la muerte de la reina. Algunos dijeron que había un mechón de pelo dentro. Otros dijeron que el medallón nunca se abrió. Nadie lo comprobó y la leyenda perduró. Tras derrotar a la armada, Inglaterra celebra. Y ella lo pierde todo. Sus amigos mueren, sus enemigos envejecen. Y ella permanece entre la imagen y la realidad. Sus retratos se vuelven cada vez más irreales. Su piel es blanca, sin rastro de vida. Sus ojos son como los de un icono. A los artistas se les prohíbe pintar arrugas. Incluso en la vejez, debe parecer eterna. Y debajo de todo eso, fatiga, dolor y soledad. Ningún ministro se atreve a decir la verdad. Ningún sirviente se atreve a mirarla a los ojos. Los espejos de sus aposentos comienzan a cubrirse. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces una leyenda destruye a quien la creó? Cuando una leyenda se vuelve demasiado brillante, la verdad es la primera en morir. 7 décadas de poder, fama y espectáculo. Y ahora, el escenario está vacío. Sin actores, sin público. Solo silencio y el olor a incienso, que no puede ocultar el paso del tiempo. Sus dientes están destrozados, plomo, dulces, años de dolor. Respirar es una tortura, comer es casi imposible. Sus mejillas están rellenas de tela para que su rostro no parezca hundido. En la cabeza lleva pesadas pelucas, sujetas con alambre y alfileres. Porque ya no le queda cabello. Le temblaban las manos, apenas veía por los ojos. Y, sin embargo, ni una palabra sobre su debilidad. Una reina no tiene derecho a ser mortal. Los informes escribían con cautela. Su Majestad necesita mucho incienso. Otros eran más directos. El aire de las cámaras es pesado y el incienso no ayuda. ¿Eran exageradas estas descripciones? Quizás. Pero muestran lo rápido que la leyenda se convirtió en una sombra de sí misma. Imagínese, su fama es tan grande que incluso el olor que la rodea se convierte en parte del mito. 1602, Isabel apenas habla. Se sienta en un sillón, con los ojos abiertos, la mirada perdida en algún lugar más allá de la habitación. Cuando las criadas le piden que se acueste, ella responde. La cama es una trampa. Duerme sentada. Casi no come nada, un poco de vino, una cucharada de caldo. Tiene el vientre hinchado, algunos dicen que es agua en el estómago, otros dicen que es un tumor. El mundo de entonces busca explicaciones místicas. Dios le concedió un hijo antes de su muerte. Así nace el rumor de que la reina está embarazada del espíritu del imperio. Era absurdo, pero simbólico, ella llevaba consigo su estado y no podía abandonarlo. Sus consejeros le rogaron que nombrara un heredero. Sin ello, habría una guerra civil. Se sugirieron nombres, Jacobo de Escocia, Arabella Stuart, lores ingleses. Ella permaneció en silencio. Y entonces, dicen, simplemente asintió con la cabeza. Eso fue suficiente para que la historia tuviera un nuevo rey. Jacobo, el hijo de la misma María Estuardo a quien ella había enviado una vez a la ejecución. Una ironía que no necesita explicación. Imagínese, pasa toda su vida huyendo de la sombra de una mujer y, al final, le entrega el trono a través de su hijo. Primavera de 1603. Noche. Largas sombras en las paredes. Isabel finalmente cae, sin fuerzas, sin emitir ningún sonido. La llevan a la cama por primera vez en muchas semanas. Ya no habla. Solo mira hacia arriba. Las velas se consumen, las criadas permanecen en silencio. Se les ordena no tocarla. Cuando deja de respirar, nadie grita. El silencio es su última orden. Luego solo hay susurros. Cuando desnudaron el cuerpo, dijeron que la piel se desprendía con el maquillaje. Escribieron que el olor era fuerte y que el cuerpo fue rápidamente colocado en un ataúd de plomo. Esto se hacía con todos los monarcas para evitar la descomposición. Pero surgieron leyendas en torno a ella. La reina que fue enterrada viva, dijeron más tarde. Es imposible confirmarlo. Pero la frase se quedó grabada. Porque incluso la muerte de Isabel se convirtió en parte del espectáculo. El funeral fue lujoso, pero apresurado. El ataúd no se abrió, ni entonces ni después. Fue enterrada en la abadía de Westminster, junto a James, el hijo de su enemigo. Y durante más de 4 siglos, el sarcófago ha permanecido cerrado.
La razón oficial es el respeto por la memoria de los monarcas. De hecho, las tumbas reales de Westminster no se abren para su investigación. A pesar de ello, los rumores continúan. Algunos dicen que temen encontrar la confirmación de las leyendas. Otros dicen que no es ella quien yace en el sarcófago. No hay pruebas. Solo hay silencio. Y a veces el silencio habla más alto que cualquier palabra. Dicen que los muertos guardan mejor los secretos que los vivos. Pero quizás no sea porque no pueden hablar, sino porque no estamos preparados para escuchar. Porque la verdad sobre Isabel Tudor no es una historia sobre la monarquía. Es una historia sobre nosotros. Sobre nuestro amor por los mitos y nuestro miedo a la verdad. Sobre lo fácil que nos resulta crear dioses. Y lo doloroso que es admitir que eran humanos. A menudo hacemos lo mismo, intentamos parecer fuertes cuando por dentro estamos cansados. Probablemente eso es lo que ella hizo, hasta su último día. Maquillaje de plomo. Ataúd de plomo. Silencio de plomo. Cuando los científicos piden permiso para abrir su sarcófago. La respuesta es siempre la misma, no. Quizás porque dentro no hay ningún secreto sobre ella. Sino la verdad sobre nosotros.